Vamos a ver el manejo general de la hoja de cálculo. Como habíamos visto, la hoja de cálculo es el área de Microsoft Excel que está dividida en filas y columnas y que está constituido principalmente por celdas. Dentro de la hoja de cálculo hay algunas operaciones que podemos hacer, como cambiar el ancho de las columnas o cambiarle el ancho a las filas. Podemos cambiarle el ancho a una columna o a una fila. Para ello debemos llevar el mouse a la línea divisoria entre una columna y otra y luego con clic sostenido lo podemos arrastrar hacia la derecha. Lo podemos hacer en cuantas columnas necesitemos. Para cambiar el alto de una fila, también podríamos ubicarnos en la línea divisoria entre una fila y otra y la arrastramos con clic sostenido hacia abajo. Esta opción que hemos hecho lo podríamos deshacer con control Z. Sin embargo, esta no es la única manera de cambiar el ancho y el alto a las columnas y a las filas. Por ejemplo, podríamos también cambiar el ancho a una columna haciendo clic sobre la letra que identifica la columna y luego en el grupo celdas podemos dar clic en la opción formato y podemos entrar por la opción ancho de columna y podemos aquí aplicar una medida de ancho de columna. Por ejemplo, si le damos 50 puntos y presionamos aceptar o le damos enter, la columna se ampliará hasta 50 puntos. De la misma manera, si yo selecciono una fila, por ejemplo, haciendo clic en el número 6, que es la fila 6, y vamos a la opción formato, también encontramos la opción alto de fila, que si le colocamos un valor más amplio, por ejemplo 60 y damos enter, pues hemos ampliado la fila a 60 puntos. Podemos devolvernos a esta opción dando control Z. También podemos cambiar el ancho a las columnas, pero de manera que lo podamos hacer a varias columnas simultáneamente. Por ejemplo, si quisiéramos que las columnas de la D a la K cambiar el ancho y al mismo tiempo y que todas tengan el mismo ancho, podemos hacerlo también de varias maneras. La primera manera sería seleccionando todas las columnas. Para ello debemos posicionarlos en la letra identificadora de la columna y desde ahí arrastramos con clic sostenido hasta la columna que querramos seleccionar. Una vez tenemos las columnas seleccionadas, igualmente podríamos ir a formato, ancho de columna, y podríamos darle un valor, por decir algo, 4 puntos, y tendríamos esas columnas seleccionadas con el mismo ancho de 4 puntos. Vamos a quitar a deshacer esta acción. O si no, también lo podríamos hacer nuevamente seleccionando las columnas y nos posicionamos en la línea divisoria entre una columna y otra, cualquiera que ellas sean, siempre y cuando está dentro del rango de columnas que hemos seleccionado. Y al cambiar el ancho solamente a una columna, todas las demás columnas toman el ancho de esa columna que le hemos cambiado. Vamos a repetir este procedimiento, por ejemplo, entre las columnas K y O. Seleccionamos las columnas y vamos a cambiar el ancho solamente a una sola de esas columnas, por ejemplo, la columna L. Y cuando soltamos, las demás columnas toman la misma medida, de tal manera que todas las columnas quedan del mismo ancho. Igualmente podemos hacer con las filas. Si yo selecciono varias filas, yo podría ir al botón formato, alto de fila, y colocarle una medida. Si presionamos aceptar, todas esas filas quedarán exactamente iguales con la misma medida de alto. O también lo podríamos hacer seleccionando varias filas y solamente con cambiar el alto a una sola fila, las demás adoptan la misma medida. De esta manera hemos visto un manejo básico de la hoja de cálculo en Microsoft Excel.